Escucha M24. Escucha distinto. Comunicación directa. En vivo. A finalizar casi la semana anterior, las trabajadoras y trabajadores del INAU contratados para el fortalecimiento del trabajo que se desarrolla para la primera infancia expresaban a través de un comunicado una preocupación, una honda preocupación, decían en el mismo, por la resolución que fue tomada el 28 de octubre por el directorio del INAU respecto a la desvinculación de 29 trabajadores, lo cual entienden que pone en riesgo las líneas estratégicas que se vienen desarrollando en relación a la atención y la educación de niñas, niños y familias y las políticas públicas destinadas a las mismas. Nosotros en su momento nos pusimos en contacto con los trabajadores que habían decidido por el momento no hacer declaraciones más allá de ese comunicado al que aludíamos. Luego, la directora del INAU, en representación del Frente Amplio, Natalia Argencio, emitía en las redes sociales una preocupación en el mismo sentido por la no renovación de contratos de trabajadores y trabajadoras que realizan el apoyo técnico en primera infancia. Vamos a estar hablando de este tema precisamente con Natalia Argencio a partir de este momento. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Álvaro, buenos días a la audiencia. Bueno, la preocupación tiene distintas vertientes, entonces, y se sustenta, según lo que leíamos, de acuerdo a lo que tú misma informabas, con distintos temas que generan esta preocupación, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, la no renovación de 29 trabajadores que tienen un acumulado de experiencia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el impulso que se le dio a la primera infancia en estos últimos 10 años especialmente, cuando se empieza a analizar la importancia que tiene el cuidado, ¿verdad?, en la primera infancia, cuando se empieza a pensar en Uruguay la creación de este Sistema Nacional Integrado de Cuidado y se analiza además, el nudo crítico que tiene el cuidado relacionado con las desigualdades de género, donde afecta gravemente siempre el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres. Entonces, INAU acompaña con la contratación, acompaña este empuje de las políticas de primera infancia con la contratación de profesionales que fueron desarrollándose en diferentes áreas. Primero en el fortalecimiento de lo que es el programa de primera infancia, en el fortalecimiento del desarrollo programático, de la supervisión, de analizar, son más de 500 centros de primera infancia que tiene INAU a lo largo y ancho de todo el país, 447 centros del Plan CAIF, que si bien están desde el año 1988, se tenía que profundizar en el nuevo, implementar un nuevo diseño de política de primera infancia que pudiera impactar en la calidad del cuidado, ampliar los turnos, ¿no?, para que pueda ser compatible el cuidado con la jornada laboral. Y bueno, y para todas estas cosas se contrataban este equipo de profesionales y que vino desarrollándose a lo largo de estos años. Se generó en el año 2016 la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia. Esta secretaría se genera y comienza a cumplir lo que son las metas de este Sistema Nacional Integrado de Cuidado para justamente pasar a dar un paso sustantivo en lo que tenía que ver con profesionalizar las prácticas de quienes trabajan con niños de 0 a 3 años, generar una articulación con la sociedad civil y el Estado, que es sumamente importante, ¿verdad?, porque INAU tiene el 80% de sus contratos, más del 80% de los proyectos que tiene instalado para el abordaje de las políticas de infancia y adolescencia son contratos de gestión por convenios de organizaciones de la sociedad civil. Entonces es muy importante generar una articulación entre la sociedad civil y el Estado para poder unificar cuáles son los criterios de las políticas socioeducativas a impartir, ¿verdad? Y esta preocupación de la no renovación de los contratos, sumado a la no designación aún de lo que es la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia, realmente es algo que nos viene preocupando hace mucho tiempo ya. En realidad, la Secretaría Ejecutiva está sin designación de dirección desde junio de este año, y ahora sumado
a la no renovación de los contratos, de los cuales 8 de estos 29 trabajan en la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia y 6 de ellos se desempeñan en el programa de parentalidades comprometidas. Justamente cuando la primera línea estratégica de este quinquenio apuntamos al fortalecimiento de la familia, apuntamos al fortalecimiento del derecho de vivir en familia, son cosas que no se entienden y realmente son decisiones que desde nuestro punto de vista se debilitan la política y las acciones que va a desarrollar el país sobre uno de los temas más importantes y relevantes, que es la primera infancia, y estas políticas, ¿no?, de primera infancia no deberían quedar libradas a políticas partidarias o al gobierno de turno, deberían ser consideradas como políticas de Estado, y esto realmente exige para que las políticas sociales se hagan tangibles, tenemos que tener equipos de profesionales con trayectoria que puedan atender la integridad y la multicausalidad de todas las causas que producen exclusión a las cuales nosotros nos dedicamos a erradicar, ¿no? Claro. Natalia, ¿cuál es el motivo, las explicaciones que da el INAU directamente para, bueno, no renovar a estos 29 trabajadores? Bueno, ahí es donde tenemos esto. INAU no presenta ningún motivo, solamente, que es lo que más me preocupó. Este tema si bien este tema se viene discutiendo hace meses ya, se trae cada sesión de directorio. Yo he preguntado qué vamos a hacer respecto a esto, porque en la resolución que se sacó al final el 28 de octubre, es una resolución que dice simplemente se van a renovar aquellas contrataciones que son necesarias e imprescindibles, sin ningún fundamento ni criterio, absolutamente nada. ¿Ah? Se van a renovar aquellas que son necesarias e imprescindibles. Acá hay una realidad que es la que me preocupa de este recorte, digamos, ¿no?, de presupuesto. Esto enmascara un recorte de presupuesto. Esto, por otro lado, teníamos el fantasma del decreto 90-2020 que surgió en marzo de este año, ¿verdad? Y en ese decreto el Poder Ejecutivo es lo que exige, digamos, el abatimiento de los presupuestos de los organismos del Estado, pero de la Administración Central, y la no renovación de algunos de los contratos, la no renovación automática de los contratos. El decreto ALFI, ¿no? De alguna manera, como se lo conoce. Bueno, este decreto, sí, es un decreto del Poder Ejecutivo. Este decreto exhorta a INAU, o sea, INAU está dentro de los organismos del artículo 220, entonces no está obligado a dar cumplimiento. Pero independientemente de eso, ¿no?, estamos hablando de políticas de infancia, el impacto que tienen y el impacto que tiene la primera infancia, o sea, en el entendido que son políticas que impactan en los primeros 1000 días de vida y que el resultado de ese impacto es para toda la vida. Y en una población especial, además, ¿no?, más vulnerable. Exacto, en una población más vulnerable, pero además no solamente... porque ahí es donde está el enfoque nuevo que tiene el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y la importancia de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Es justamente, por un lado, el 56, hay un número que es impactante en realidad. INAU atiende de 0 a 3 años a 54.000 niños y niñas en todo el país, a través de las modalidades de tiempo parcial, y la mayoría son los centros CAIF, que tenemos 447. El 56% de las niñas de 0 a 3 años que asisten a algún centro educativo o de cuidados en el Uruguay, ¿no?, asisten a este plan. El 56% de los niños de 0 a 3 años asiste al plan CAIF, y eso quiere decir que estamos hablando que el 56% de estos niños son los niños con mayor vulnerabilidad social. Sí. Pero a su vez, por otro lado, está todo lo que hablábamos de las desigualdades que hay respecto a quién ejerce el cuidado, respecto al poder, la salida laboral de las madres, de las mujeres,
Entonces esto se empezó a generar varias modalidades, se empezó a pensar qué otras modalidades de cuidado podíamos implementar para garantizar derechos y para poder inclusive contribuir al desarrollo, ¿verdad? A un desarrollo sostenible del país. Entonces, ahí es donde se crean diferentes modalidades que son, por ejemplo, los centros siempre, que son espacios de educación y cuidado de sindicatos y empresas. Estos espacios concilian realmente la vida laboral con la vida familiar de los trabajadores y las trabajadoras, funcionan en horarios de hasta 12 horas, pero actualmente Uruguay ha desarrollado desde el 2018 hasta ahora, tenemos 11 centros, INAU, ¿no? Con este acuerdo de sindicatos y empresas, tenemos 11 centros y atienden a 755 niños. Por otro lado, se crearon las casas comunitarias de cuidado. Las casas comunitarias de cuidado son otra modalidad que también intenta brindar cuidados de calidad, brinda cuidados de calidad a niños entre 45 días y 12 meses, o sea, el primer año de vida, ¿verdad? Mientras las madres y los padres están trabajando, estos niños quedan en casas de cuidado en domicilio o en casas de cuidado en territorio. Desde que se implementó esta modalidad en INAU, tenemos 150 niños y niñas que están asistiendo a estas casas de cuidado, pero hasta el momento se lleva un total de 17 casas en todo el país. Entonces realmente queda muchísimo por hacer. Y tú mencionabas los CAIF, ¿no? Sí. Y allí, ¿cuál es la realidad en la actualidad con respecto a esos centros? ¿A los centros CAIF? Los centros CAIF se han venido desarrollando en el Uruguay hace más de 30 años, ¿no? Claro. Como decía, desde el año 1988. La realidad que se ha mejorado muchísimo en estos últimos años en lo que tiene que ver con infraestructura, ampliaciones y cobertura. En los últimos 5 años se construyeron más de 100 centros CAIF, ¿verdad? Lo que generó una ampliación de cobertura a más de 10.000 niños y niñas entre 0 y 2 años. Aumentó, lo que tiene la atención de los centros CAIF es que hemos ampliado la edad de atención, ¿no? O sea, se acercó más al recién nacido, o sea, se atiende el primer año hasta los 2 años. ¿Qué pasa con los centros CAIF? Que todavía no se ha logrado compatibilizar lo que decíamos hace un rato, la jornada laboral con la jornada con el cuidado. Los centros CAIF funcionan en doble horario, pero brindan una cobertura de atención de 20 horas a los niños. Es una cobertura que tiene una calidad muy alta de cuidado, porque todos, y esto es muy importante porque es otra de las preocupaciones que tenemos, es de estos 29 contratos hay una repercusión en la capacitación. INAU tiene el CENFORES, que es el Centro de Estudio y Formación, donde actualmente se dicta la Tecnicatura de Primera Infancia, que es una carrera terciaria no universitaria con reconocimiento del MEC, y que estamos finalizando ahora en este año 2020, son 624 estudiantes activos que tenemos, y realmente la no renovación de supervisores en estos contratos estaría dificultando lo que es el cierre de este año, porque hay que cerrar a todos los docentes, que es por diferentes lugares del país, y además 25 centros de práctica. Y también podría llegar a complejizar la apertura para el año 2021. Por otra parte, y esto también es muy importante, se creó, INAU tiene la formación básica en primera infancia, que es una formación que lo que hace es profesionalizar las prácticas de quienes trabajan con niños y niñas de 0 a 3 años, ¿no? Esta formación pública no terciaria que se requiere para trabajar en la primera infancia se brinda acá en INAU, en el CENFORES. Esto es muy importante y bueno, y esta renovación realmente, esta no renovación de los contratos realmente nos preocupa porque genera un debilitamiento muy importante en las políticas de primera infancia, ¿no?